Entonces, nosotros cómo podemos darnos cuenta es que nos dice que cuántas toneladas son, 5 toneladas, y por cuántos camiones. 3 camiones. Muy bien, 3 camiones, entonces 3 por 5, ¿cuánto te da? 15. Muy bien. Entonces nos da que es 15. Ahora solucionamos y procedemos a hacer el siguiente ejercicio, que es que nos dice, haya la diferencia entre el precio de venta de una tonelada de banano en la ciudad W y el precio de compra. ¿Y cuánto te da eso? Entonces lo que nosotros ahí hacemos o lo que nos están diciendo ahí es, haya la diferencia entre el precio de venta de tonelada de banano en la ciudad W. ¿Cuánto vale el banano en la ciudad W? 1.000.000. Pero ¿en cuánto lo compra? El comerciante compra a 400.000 la tonelada de banano. ¿Cuánto es la diferencia? Entonces tú restas 1.000 menos 400. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te dio, Wisman? 300. Muy bien. Y ahora esos 600, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nos dice acá el paso número 3, multiplicar los valores hallados en el paso 1 y en el paso 2. Entonces, multiplicas. ¿Y cuánto te da ese valor? ¿300 por qué? No, Por es 1.000.000 menos 400. Eso no te puede dar 300. 600. Muy bien, ahora sí, 600. ¿Listo? Y ahora sí, multiplicas 600 por 15. ¿Cuánto te da? 9 millones. ¿Te dio 9.000.000? Listo. Y ahora nos dice, y para el paso 4, encuentra los costos totales de transporte y le suma el pago total de los trabajadores de los 3 viajes. Entonces, ¿cuántos camiones vamos a usar? Ahí nos dice los 3 camiones. Entonces, ¿cuántos camiones usamos? 3 camiones. 3 camiones, muy bien. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el valor que nos están diciendo. Entonces, encuentren los costos totales de transporte. ¿Cuánto vale el transporte en la ciudad qué? W. En la ciudad W el transporte vale 150.000. Pero como son 3 camiones, entonces lo que tú tienes que multiplicar es 3 por 150. ¿Cuánto te da? 450. Listo, muy bien. 450. 450.000, ¿no? Señor. ¿Listo? Entonces, y de paso, también tenemos que encontrar la cantidad de trabajadores de los 3 viajes. Entonces, ¿cuántos trabajadores habrán por camión? Acá nos dice
Por cada camión contratamos a 2 trabajadores. Entonces, ¿cuántos camiones son? 3, ¿Cuántos trabajadores hay? 2. No, son 2 por camión. Ah, ok, o sea, 6. Muy bien. 6. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 6, 18. 3 por 6, 18. Muy bien, porque son 3 camiones. No, son 6 trabajadores, ¿no? Entonces ahora lo que tú haces es multiplicar 6 por 18, porque es la cantidad de paga que se le da a cada trabajador. 108. ¿Listo? ¿Te da cuánto? 108. ¿Listo? Entonces me río. Nos da 108. ¿Sí? Señor. ¿Listo? Entonces ahora sumas esos dos valores. Los del total del transporte, que ¿cuánto fue? 450.000 más 180.000 o 108.000. Me dio 468.000. Listo, verdad, un momento. 400, ¿qué? 68.000. Listo. Y ahora lo que tienes que hacer con ese es tienes que hacer ahora, como nos dice el punto número 5, es halle la diferencia entre el valor obtenido del paso número 3 y el paso número 4. ¿Cuánto te dio en el paso número 3? Que fue multiplicar 15 por 6 millones. Sí, por 6 millones, si mal no recuerdo. Sí, porque acá nos dice, halle número, sí, sí, sí. Ah, no, sí fue 15 por 600. Te da un valor. $9 millones, ¿no? A 9 millones, no te debería dar 7 millones. Pero 15 ¿por qué? Por 18 me dijo. No, 15 por... Es que en esta tú tenías que... Acá la primera que ya habíamos hecho, que era multiplicar la cantidad de camiones por la cantidad de toneladas, que nos da 15. Abajo en el segundo punto nos dice, halle la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Cuando hacemos esa diferencia nos da un total de 600.000. ¿Listo? Nos da 600.000. Y al paso número 3 nos dice multiplicar 600.000 por 15. ¿Listo? Entonces ya después de multiplicar esos valores,
pues pasamos al siguiente punto que nos dice, encuentre los costos totales del transporte y le sumas el pago total de los trabajadores. Entonces, como nos dice acá, encuentre el total del coste de los transportes. ¿Cuánto es? Pues, ¿cuánto será? Entonces, nosotros tenemos que el costo es 150.000 por camión, pero como son 3 camiones, nos da 3 por 150, un total de 450.000. Ahora la siguiente parte nos dice el pago total de los trabajadores en los 3 viajes. Entonces nos dice que son 3 camiones, por ende van a ser 6 trabajadores por 180.000. ¿Cuánto nos da? 6 por 8. Entonces nos da 48. 6 por 180.000. Entonces nos da 180.000. Nos da 1.080.000. Ahora sí. Y nos dice después. Y le suma el pago total. Entonces vamos a sumar esos dos valores. 1.180.000, 1.080.000 más 450.000. ¿Cuánto nos da? 1.530.000. Nos da 1.530.000. ¿Listo? Y ahora nos dice, halle la diferencia del valor obtenido en el paso número 4 y en el paso número 3. El paso número 3 nos dio como total, ¿cuánto? Pues 6, no, sí, 6 por, no, perdón, 15 por 600. ¿Cuánto nos da? 9 millones. Entonces, 9 millones menos 153 menos 1.530.000 pesos. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, muchachos? $7.470.000. Muy bien. Gracias, Wisman. Entonces, ese era el proceso que teníamos que hacer, o eso es lo que nos están diciendo que hagamos en ese paso a paso. La respuesta es la C. Ahora nos dicen el 91, tenemos lo siguiente. Para diciembre, el comerciante decidió que por cada 5 toneladas del producto transportado en camión y vendido en algunas de las ciudades, cada uno de los empleados necesarios por camión recibirá un bono de 0,3% del dinero recibido en las ventas de esas toneladas. En este mes, 2 empleados transportaron y vendieron 47 toneladas de mango en la ciudad W. Para ello, el bono recibido por cada una de ellas se ejecutó el siguiente procedimiento. Paso número 1. Se dividió el número de toneladas vendidas entre 5 y se halló su residuo. Entonces, fácil de una, vamos a hacer esto. Qué pena, profe, no estoy en mi clase. ¿Otra vez? Sí, señor, ya me salgo. Vale, ya nos vemos. Entonces, calculadora no salió. Ahora sí salió. Nos dice, esta parte nos dice, se dividió el número de toneladas vendidas. ¿Cuántas toneladas vendimos?
o según el ejemplo, ¿cuántas toneladas se vendieron? 47, dividido entre 5, nos da un total de, ¿cuánto nos da? Está en la pantalla. Ah, no, sí, sí, eso lo estoy compartiendo. No, 9,4. 9,4, muy bien, nos da 9,4. Ahora, nos dice, el resto, se resta el número de toneladas vendidas, el valor obtenido en el paso 1. Entonces a 47 toneladas le restamos 9,4. Nos da un total de ¿qué? Entonces 9,4. 37,6. Muy bien, ¿cuánto nos da? 37,6. Muy bien. Ahora nos dice, se multiplicó el valor obtenido en el paso 2 por el valor de venta de la tonelada del producto. ¿Qué tonelada fue la que vendimos? Mango. ¿Cuánto vale nuestro mango? 1.300.000 en la ciudad W. Entonces multiplicamos 3.4 por 1.300.000 igual a ¿qué? Uy, ¿qué pasó ahí? 40, nos da 48.880.000 pesos. Y ahora nos dice, por último, paso número 4, el valor obtenido en el paso 3 se le saca el 0,3%. Entonces, escribimos acá, dividido, sí creo que es dividido, no, multiplicado por 0,3%. ¿Dónde está mi porcentaje? ¿Dónde está el porcentaje? Acá no está, listo, porcentaje. ¿Cuánto nos dio? Sí, ahí la respuesta nos da que es la C, 148.000. ¿Listo? Ahora, la 96. Si se transportan 7 toneladas de fruta a la ciudad Z y 10 toneladas de fruta a la ciudad, perdón, me equivoqué. Si se transportan 7 toneladas de fruta a la ciudad W y 10 toneladas de fruta a la ciudad Z, la gráfica que muestra la relación de costo por ciudad es. Y pues Profe, acá, ¿sí? Dime, ¿cuál Guzmán. era la del punto 191? La C. Ahora lo que estamos acá. En esta es muy fácil. ¿Por qué? Porque nos dicen cuántas toneladas transportaron a la ciudad W. 7. Entonces, 7 por las toneladas que transportan nos da 7 millones. Y eso es lo que vamos a ubicar acá. Ubicamos la que nos dice 7.350.000. Nos dice la otra. La respuesta es la B. Nos da 700.000 y después 350.000. Y este nos da 800.000 y nos da 340. La respuesta es la B. Ahora, la 93 nos dice lo siguiente. Durante enero, el comerciante vendió 100 toneladas de mango y 50 banano y contrató a 10 trabajadores. Con esta información es posible conocer la D. ¿Por qué? Porque nos están dando el valor de solamente, y el que más nos interesa es el valor de solo los trabajadores. Cuando nos dan el valor de los trabajadores, están limitando nuestro problema. ¿Ok? Cuando limitamos nuestro problema, eso quiere decir que solamente vamos a poder hacer una de las tantas cosas que nos estaban pidiendo en el texto anterior. Entonces, la respuesta es C, el D, el número mínimo de viajes que se pueden realizar desde el pueblo.
Y ahora, si la siguiente, la 94. Si en un rectángulo se aumenta la longitud de uno de sus lados en un 100%, su área aumenta en... Se duplica. La longitud se duplica, por ende también el área obtenemos que también lo duplicamos. Ahora sí, la 95. En un estudio de mercado, identifica el número de unidades vendidas en un producto básico. La respuesta aquí nos está diciendo que evidenciemos esta gráfica. Ya lo último nos dice, suponiendo un comportamiento análogo para la tienda que vende 1.250 unidades del producto, cuando no tiene competencia en un principio, ¿cuántas unidades se venderían aproximadamente de este producto en un mes si compite contra 3 marcas de las que aparecen en la figura? Entonces la respuesta es entre 480 y 520. Y ahora sí, la 96. Una escuela de natación cuenta con un total de 16 estudiantes. Para las clases se usan 2 piscinas con distinta profundidad. Por seguridad, las personas con una estatura inferior a 1,80 m se envían a la piscina menos profunda y las demás a la más profunda. Un día, el director de la escuela escucha que el promedio de la estatura de las 16 personas es 1,70 m o 1,70 m. E insiste en aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio sea 1,80 m, afirmando que de esta manera se logrará igualar la cantidad de personas en 2 piscinas. Y esta información es errónea. ¿Por qué? Nos vamos acá, a la D. Aunque el promedio de la estatura de las 16 personas sea inferior a 1,80 m, no significa que la cantidad de personas en la piscina sea diferente. ¿Listo? Ahora nos dicen, la 97, observa la figura. La figura se compone de un cuadrado del lado K y un semicírculo. Área de la figura, área del cuadrado, área del semicírculo. Para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento. Y vemos, paso número 1, área del círculo, área del cuadrado va a ser igual a K por K o lado por lado, dándonos un total de el lado al cuadrado. Listo. La otra es el área del semicírculo. Como es la mitad del círculo, nuestra área termina siendo K medios pi sobre 8, que esa es correcta. Este proceso lo hace muy bien porque la respuesta es la B. Correcto, pues el radio equivale a K medios. Claro, ¿por qué? Porque como tú sabes, o yo les he explicado, esto de acá ya tiene un valor definido, ¿no? ¿Que cuánto es? ¿Ese valor definido cuánto es? K, porque es el mismo valor que tiene en este lado. ¿Por qué? Porque es parte del cubo, perdón, el cuadrado. Pero el radio es el que es este de acá. Este fucsia, sí, fucsia. Este es el radio. ¿Y nosotros cómo podemos encontrar ese valor? Pues muy fácil, dividiendo el diámetro entre 2. ¿Y cuánto vale nuestro diámetro? Es eso lo que vale nuestro diámetro. ¿Cuánto vale nuestro diámetro? En la línea fucsia o morada. El diámetro, como miramos ahí por la figura, nos damos cuenta que el diámetro es igual a K. Entonces nuestro radio va a ser la mitad del diámetro. Por ende, nos da que la respuesta es la B. Correcto, pues el radio equivalente es igual a K medios. Y estas sí son muy fáciles, re fáciles, hasta se las dejo de tareas.
La pregunta 98. ¿Cuál es el número opuesto de 12? ¿Cuál es el número opuesto de 12? Wisman. No es tan difícil, Wisman. ¿Cuál es el número opuesto a 12? ¿No? ¿Nadie? 21. El opuesto. ¿Tú qué piensas cuando te dicen opuesto? El contrario. Muy bien, al contrario o negativo. Entonces, en este caso, lo que te están diciendo es que, ¿cuál es el número opuesto de 12 positivo? Pues el opuesto de 12 positivo es 12 negativo. ¿Listo? Menos 2 entonces. Muy bien, menos 12. Ahora, sigue ahí, de una. Las otras dos preguntas son exactamente lo mismo. Juan tiene una deuda de 5.000 pesos. ¿Cómo se representa numéricamente esa deuda? ¿Cómo representas numéricamente la deuda cuando tú debes? Cuando tú eres el que debe plata. ¿Cómo representas esa deuda? Con el negativo, con el signo negativo. Entonces, si no se... ¿Cuál? ¿La C? Muy bien, la C. Ese signo negativo nos está diciendo que a nosotros, en caso de, como en este ejemplo, en un caso monetario, cuando nosotros tenemos una deuda, pues siempre vamos ¿a qué? A restar. O, no sé si tú lo hayas escuchado, lo que dicen que es los números rojos, porque la cantidad de plata o dinero que nosotros tenemos es menor a la cantidad de deudas que tenemos. Entonces, por eso es números rojos, porque estamos en decaída, estamos perdiendo nuestro dinero. Y los números verdes son cuando tenemos un muy buen ingreso monetario y nuestras deudas no son para nada negativas. No tenemos deudas, no tenemos que pagarle a nadie. ¿Listo? Y la pregunta 200 también es muy fácil. La temperatura promedio en Canadá es de 10 grados bajo cero. ¿Cómo se representa numéricamente esa cantidad? Menos 10. Muy bien, perfecto. Y ya con eso completamos nuestras 200 preguntas. Profe, ¿Sí? ¿será que usted me puede las preguntas de punto 194? Que no alcancé a escuchar. El otro fin de semana me dices cuáles son las dudas que tienes y cuáles son las preguntas que no solucionamos y te las respondo. ¿Listo? Pues sí la solucionó, pero no la entendí. Pero vale, pues. Por eso, ya el otro fin de semana, porque ya se nos acabó el tiempo y ya pues nos queda solo una clase. Entonces en la próxima clase pues te puedo explicar los puntos que no entendiste y pasar un poco más a lo que vas a ver en el otro ciclo. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. A Feliz ti, día. Wisman, qué bacano que siempre fuiste el que llegaste a esta clase los domingos. Muchas gracias, Wisman. Que tengas un muy buen día, que la pases muy bien. Éxitos. Igualmente. Gracias. ¿Listo? Hasta luego. Ahora sí.